Muy buenos días a todos, qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, gracias por elegirnos para informarse, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Pues bueno, mi Chino, ¿cómo estás? Les quiero presentar al Chino, pásale Chino, saludarte, es nuestro Flor el día de hoy, no, así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Por qué te dicen el Chino? Ah, ya entendimos. ¿Por qué te dicen el Chino, hermano? Además, caray, por la sonrisa. Pásale para allá. No empiecen a hacer estos chistes. ¿Ya vieron cómo le fue a Carmelita Salinas? ¿Vieron cómo le fue a Carmelita Salinas por andar diciendo... Ahora, también, señora Carmelita Salinas, yo sé que le caigo mal, pero... O sea, eso de andar diciendo que... ¿Eso le pasa a los chinitos por comer perritos y gatitos? Bueno, ya la embajada de China en México le mandó una carta diciéndole que eso lo único que refleja es ignorancia, que de lo que se trata en comentarios como eso es de ser racista en estos momentos. El propio Donald Trump, acuérdate, hace un par de semanas que decía, ese es un virus chino. No, terrible. Por eso no es bueno, no es bueno andar digamos, haciéndose el chistosito con esas cosas, porque sobre todo en estos momentos delicados, ¿no? En estos momentos que estamos pasando de fase 2, señor, delicados. Así que pues ojalá y aprenda Carmen Salinas y aprendamos todos que pues esas expresiones simple y sencillamente no caben ni en este momento ni en ningún otro. ¿No, Chino? Ni en este momento ni en ningún otro. Pero bueno, decía, te llamó la atención que no tuviera corbata, ¿no? Lo primero que dice el Chino, ¿qué pasó? ¿Y la corbata? ¿Y la formalidad? ¿Qué no es un programa serio? ¿Qué no? Aquí me dijeron que iba a venir a un programa serio. Es que desde ayer tomé la decisión, Chino, de pues no traer corbata. Ya ves que se quedan los microbios aquí. Entonces, vamos a evitar hacer el programa sin corbata. No crea que es un descuido mío, una informalidad, como dice el Chino, que le estoy faltando al respeto como informalidad. No, es solo este botoncito. Botoncito. El primero. No. Es que si fuera pues estaría haciendo el programa C-Pops, ¿no? Estaría haciendo así el programa. ¿Qué onda? Oigan, estoy grabando este video solo para decir México despierta, güey. O sea, ya México despierta. O sea, ya estamos hartos de este gobierno del presidente López. Que no nos cuida del COVID, Chino. O sea, ¿qué onda, no? México despierta, ¿no? O sea, del COVID-19, ¿no? Es el COVID-19 que ahorita nos está dando. O sea, ojo, esta pandemia no hubiera ocurrido. Fíjate, Chino, no sé si habías pensado en esto, pero esta pandemia no hubiera ocurrido si hubiera ganado Anaya. O sea, si hubiera ganado Anaya, esto no hubiera pasado. O sea, ¿no? Si hubiera ganado Anaya, no hubiera esta pandemia. Claro. Si hubiera ganado, no hubiera esta pandemia, ¿no? Entonces ya te abrochas el botón y le contestas, no seas idiota. O sea, el COVID-19 no lo provocó ningún gobierno, ¿no? O sea, no lo deciden los gobiernos. O sea, no lo decide uno u otro presidente. Es una pandemia, además. Es un contagio en más de 180 países, ¿no? Entonces el otro te contesta, X Chairo, o sea, porque eres Chairo, ¿no? X Chairo, o sea, X Chairo, me da igual, la neta, el presidente López, que por cierto, ¿cómo alguien se puede apellidar López en México? O sea, eso, yo pensé que ya no había López, ¿no? Y además, apellidarte López y querer mandarnos, güey. O sea, a nosotros. O sea, paps, a nosotros, o sea, qué pena, o sea, somos el hazmerreír del mundo. Imagínate, Angela Merkel se da cuenta que nuestro presidente se apellida López y además nos manda, güey, o sea, México despierta, ¿no? O sea, Angela Merkel no se apellida López, o sea, imagínate que se llamara Angela López, canciller de Alemania, o sea, güey, sería el hazmerreír del mundo, ¿no? México despierta, ¿no? ¿Quién la va a obedecer con ese apellido de pobre, no? Además, o sea, o Donald Trump que se llamara Donald López. O sea, todos se van a burlar de él, o sea, imposible. Por eso este país no avanza, güey. Por eso no hay empleos, o sea, por eso no hay, ¿qué más no hay? O sea, estas cosas que no hay, que ustedes buscan todo el tiempo, Chino. O sea, todo, ¿no? O sea, México despierta. O sea, imagínate el padrote de Justin Trudeau.
Justin López. Pues no, o sea, solo el niño que no hubiera trabajado, Justito López, o sea, es que las cosas no están caras, es que ganas poco, ¿no? O sea, México despierta, ¿no? Eso solo pasa pues, entre países de tercer mundo. O sea, ya basta de que nos vea el mundo como tercer mundo. O sea, todo esto es porque México, México despierta. Ya basta de que este güey, o sea, nos quiera mandar y si no sabe gobernar, güey. O sea, México despierta. O sea, todo el tiempo le echa la culpa a las administraciones pasadas. O sea, eso no hubiera hecho Mid, ¿no? Porque es el otro que te dice, ¿no? O sea, si hubiera ganado Mid, no le hubiera echado la culpa a las administraciones pasadas, ¿no? Todo le echa la culpa a las administraciones pasadas. Si hubiera ganado Mid, que la verdad es el mejor, o sea, es el más preparado, o sea, todos los títulos del mundo, ¿no? Habla inglés, el más preparado, ¿no? Se viste bien, de marca y todo, o sea, súper preparado, se apellida Mid, ¿no? No López, o sea, que los nacos se burlan que se dice Miade, no es Miade, güey, es Mid, o sea, si hubiera ganado Mid, ¿no? O sea, es Mid de los Mid de Valle, de los Mid de toda la vida. De los Mid de toda la vida, México despierta, o sea, de los Mid de Vail, de Las Vegas, o sea, no sé de dónde es, pero no es López, ¿no? O sea, México despierta. Si hubiera ganado él, otra cosa sería, no le estaría echando la culpa a las administraciones pasadas, paps. Entonces te tienes que aprovechar el otro botón para decirle, idiota. Obvio no le va a echar la culpa a las administraciones pasadas porque él trabajó para las administraciones pasadas. Él trabajó con los que están acusados ahorita de tantos delitos. O sea, ni modo que investigue de corrupción a su ex jefe Peña Nieto. O haga responsable de cómo dejó al país a su ex jefe Calderón. Exacto. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Y entonces, o sea, no me grites. O sea, ya neta, estás muy chairo, ¿no? Entonces, mejor así para no caer en esas provocaciones y no andar haciendo esas payasadas. Mejor así, me quedo con este botoncito. En este programa nunca vamos a usar, además, nunca hemos usado las palabras fifís, chairos. Nunca lo he escuchado, señora, en este programa. Así que, si le parece bien, mejor así, ¿no? Bueno, fíjate todo lo que provoca un maldito botón, ¿no? Todo lo que provoca el maldito botón. Estamos en fase 2. Fase 2, a ver, fase 1, la fase 1 era la fase de importación en la que se presenta decenas de casos, todos son importados, es decir, que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron el virus. En esa fase se detectaba el contagio y no había restricciones, aunque en México sí las hubo, porque, pues acuérdense, antes de que entrara la fase 2, pues ya estábamos tomando medidas propias de esa fase, ¿no? De la fase 2. Ahora, ya estamos en fase 2, que es la fase de la dispersión comunitaria. Y se declara, como ayer, cuando los casos se cuentan en centenares y se pierde el origen de las infecciones. Es decir, no sabemos, las personas que se presentan con un COVID-19 positivo, no sabemos dónde se contagiaron. Entonces ya se consideran contagios comunitarios, se catalogan como infecciones comunitarias, es decir, los pacientes no saben de dónde se contagiaron, dónde adquirieron el virus y entonces las personas ya se contagian las unas a las otras. En esta fase se evita el saludo de beso y abrazo, que en el caso de México ya lo habíamos implementado y en el caso del chino pues no hay quien lo bese y quien lo abrace, pero pues, a distancia, ¿no? Por ahora se suspenden los eventos masivos con asistencia de más de 1,000 personas en espacios cerrados como cines, teatros, parques y conciertos, estadios, plazas y playas. La siguiente fase, que es la fase 3, señora, señor, que espero nunca lleguemos a ella. Ayer estábamos viendo la conferencia de Hugo López-Gatell y los cálculos que decía es, pues bueno, esta epidemia va a durar hasta septiembre-octubre. Y el pico podría estar en julio o agosto. Entonces, señora, señor, esto va para largo. ¿Qué va a hacer con la esposa? Eso va para largo. Pues vas a tener que imaginar, me pregunta el chino, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Vamos a tener que ponernos a prueba. Vamos a tener que estar preparados, ser solidarios en la familia. Hablamos, ustedes se acuerdan, hace algunos días con un especialista en psicología sobre la violencia familiar, sobre las violencias que viven las mujeres cuando están en aislamiento, ¿no? Con sus parejas, con sus hijos. Es retarnos, es mostrar lo mejor de nosotros para generar mejores convivencias, porque, insisto, esto va para largo.
va para largo de aquí, septiembre, octubre, según dijo el doctor Hugo López-Gatell. La fase 3 es la fase de epidemia, los casos ya se cuentan por miles, como en el caso de China, en el caso de España, en el caso de Italia y otros países. Es el peor escenario, ahí donde no queremos llegar. Ahí hay decenas de miles enfermos, miles de muertos. Se respetan las restricciones anteriores en la fase 3 y además hay toque de queda. Son más estrictas, son más restrictivas las medidas que toman los gobiernos, así que esperemos que no lleguemos a eso. Por eso, ¿qué pasó, baby? Todavía no van a soltar a los leones. ¿Todavía no qué? Van a soltar a los leones. Todavía no van a soltar al tigre, ¿no? Todavía no van a soltar a los leones. Ah, ¿te refieres a esta imagen que decían que ocurrió en Rusia, que había unos leones en la calle, ¿no? Pues no, pero sí al ejército. Ve las escenas que se vieron en Italia y las escenas que se están viendo en Estados Unidos, el ejército interviniendo en China, interviniendo en España, la Guardia Nacional, para evitar que la gente salga, para evitar que se disperse el virus. Así que en esa fase, en la fase 3, como en la fase 2 en la que estamos ahorita, se pide a la gente que no salga. Pero miren a este hombre necio, les voy a presentar un video de un hombre necio imprudente, ¿no? Irresponsable, dirían, en Italia, que le dijeron, no puede salir, pero él quería salir. Es un adulto mayor que insistía ir por un café. Pero en Italia no puede salir a la calle por un café, o sea, está prohibido salir a la calle. Pues él diciendo, quiero un café, quiero un café, quiero un café. Y no lo dejaban. Quiero mi café, insistía, hasta que el señor salió por su café y miren lo que pasó. Voy por un café, dice. No, non puoi uscire. No puedes salir. ¿Cómo no? Voy por el café. ¿A dónde vas? Voy a tomar un café. E tanto è tutto chiuso. Está todo cerrado, le dicen. Y miren lo que sucede. Scusi, è aperto il bar? Hola, ¿está abierto el café? Sí, señor. ¿Puedo tomar un café? Claro que sí, señor, se lo sirvo. Muy bien. Se las tuvo que ingeniar para tomarse el café. Lo ideal es quedarse en casa, pero no todos pueden. Usted lo sabe, señora, señor. Si se quedan en casa, la corren. Si se quedan en casa, si se queda usted en casa, señor, lo despiden. ¿Y qué va a comer? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué derechos está perdiendo? ¿Qué derechos puede reclamar? ¿Cómo resolver esta situación laboral en medio de la fase 2? Vamos a resolver estas dudas. Agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana en DPC para resolver justamente nuestras dudas. ¿Está ahí? Rafa, ¿estás ahí? Aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Muchas dudas las que están surgiendo esta mañana acerca de si la gente puede o no reclamarle a sus patrones si les siguen pagando, en qué condiciones les siguen pagando y qué ocurrirá en medio de esta pandemia. ¿Qué podemos decir, Rafa? Claro, por supuesto. Mira, yo creo que lo primero y más importante que todos debemos tener claro es que cuando se presenta una suspensión de actividades en un centro de trabajo no imputable al trabajador, eso no es causa de despido, Nacho. A nadie se le puede despedir. Eso es lo primero que tenemos que tener todos muy claro. Una cosa es suspender actividades, otra cosa es suspender las relaciones de trabajo y otra cosa es terminar las relaciones de trabajo. Estamos ahorita en un primer momento, suspensión de actividades. La suspensión de actividades, consecuentemente, no es razón suficiente ni justificante para que el patrón le pida la renuncia o despida a un trabajador. El patrón que esto hiciera está incurriendo en un despido injustificado y, consecuentemente, el trabajador puede demandar la indemnización correspondiente. Okay. ¿En dónde, Rafa? Ahora, Estoy platicando con Rafael Avante, ex subsecretario del Trabajo y director general de la consultora Avante Asesoría Integral. ¿Dónde se pueden exigir estas cosas, Rafa? ¿Dónde pueden seguir estos procedimientos las personas que nos están viendo esta mañana? Mira, justamente el procedimiento se sigue ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según sea competencia por la materia. Hoy, como tú sabes, están en suspensión de actividades, pero tienen guardias y están atentas a recibir reclamos de la gente. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar pendientes para reclamar esto si se diera el caso y tener presente que como estamos en un momento de suspensión, no habría problema para presentar las demandas correspondientes cuando se dé la oportunidad. Ojalá y los patrones no incurran en esta práctica porque están afectando de manera importante el ingreso de la gente.
Este es el primer caso, estamos hablando, hay suspensión de actividades, a nadie se le puede despedir. Ahora, ¿qué sí puede suceder? A partir de ayer se emitió un decreto que si bien no es del todo claro en cuanto a lo que la ley prevé como una acción extraordinaria en materia de salubridad, sí ya prevé una serie de reglas de distanciamiento muy claras, por ejemplo, en el caso de las personas de la tercera edad o las personas que se encuentran susceptibles a infección, y ahí sí se dice ya que se debe evitar su asistencia a los centros de trabajo. Esto está entonces plenamente justificado y el patrón no tendría por qué generar ningún tipo de consecuencia laboral hacia ellos. El propio decreto dice que conservarán sus salarios. Además, prohíbe toda concentración, tránsito o desplazamiento, incluso al centro de trabajo. Esto ya nos está llevando a una etapa más que sí pudiera caer en el supuesto de contingencia. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo para el caso de contingencia? De existir una contingencia sanitaria, el patrón puede suspender temporalmente las relaciones de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que ya no se paga el salario íntegro, se paga exclusivamente un salario mínimo, un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión, hasta por 30 días. No podríamos hoy propiamente decir que ya estamos en esa etapa, pero ya estamos aproximándonos a ese momento, pero también aquí, como puedes ver, la ley no deja al trabajador sin ingresos. Esto es muy importante. A ver, Rafa, creo que en el asunto de la declaratoria de urgencia en medio de esta fase en la que nos encontramos, pues está en buena medida la clave, ¿no, Rafa? Es decir, si el gobierno hiciera esta declaratoria, si esta declaratoria se hiciera de manera urgente, no sé si eso está cubierto ya con lo que se anunció ayer o tendría que hacer otra declaratoria el gobierno federal para que entonces entren todos estas protecciones a los trabajadores, Rafa. Aún no es aplicable, me parece que sí se requeriría una nueva decisión de la autoridad donde claramente señale la contingencia sanitaria, marque esta acción extraordinaria en materia de salud y específicamente diga, se cierran todos los centros de trabajo que involucren presencia física o que involucren desplazamiento y se ordena que apliquen los supuestos de la Ley Federal del Trabajo para salvaguardar el pago de los trabajadores. Algo así tendría que suceder para que ya estemos plenamente ¿Cuándo en esa tendría nueva que etapa. pasar eso, Rafa? Porque claramente la incertidumbre, particularmente entre los trabajadores, es indomable. Pues mira, la verdad es que es, por supuesto, decisión de las autoridades. Habemos quienes pensamos que ya estamos en ese momento, pero pues tenemos que confiar en quienes científicamente están valorando esto y pues estemos pendientes de que en cualquier momento ya den ese siguiente paso. Me parece que el mundo nos está dando un ejemplo y pues no debemos dejar de tomarlo en cuenta, pues por más cultura milenaria o fortaleza que tengamos, no nos hace muy distintos al resto del mundo, ¿no? ¿Qué modelo te gusta que esté ocurriendo en estos instantes en otras partes del planeta y que estén protegiendo a los trabajadores, Rafa? Qué bueno que lo mencionas. Mira, yo lo que veo es a jefes de Estado que están saliendo con programas importantes y muy agresivos para salvaguardar las fuentes de empleo y los trabajos. Y entonces están apoyando con pago de servicios públicos, con facilidades fiscales, con esquemas de acceso a recursos frescos e incluso con algunos subsidios para permitir sobre todo que la micro y pequeña empresa subsista con los trabajadores. ¿Qué creo que debiéramos hacer hoy en México? Nos ha pasado en otras ocasiones, Nacho, lo hemos hecho en momentos complicados. Hay que recurrir al diálogo social, hay que armar ya un gran pacto, hay que sentar a los sindicatos, a los empresarios, al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y armar un gran pacto donde se establezcan medidas y se aprueben recursos específicos para inyectarle liquidez a las pequeñas empresas y para permitirles sobrellevar esta situación sin afectar el ingreso de los trabajadores. A ver, mira, la primera plana del Excelsior el día de hoy dice: las pymes no podrán aguantar la cuarentena, las pequeñas y medianas empresas solo tienen capacidad para pagar 3 quincenas a sus empleados ante la caída en ventas causada por el COVID-19, por lo que urgen apoyos del gobierno, que es esto lo que nos habías venido platicando en los últimos minutos, Rafael Abante, y yo agregaría a este planteamiento otra cosa: ¿qué pasaría con las cuotas? Llámese cuotas al IMSS, cuotas que tienen que cubrirse en medio de esta situación, Rafael. Efectivamente, aquí el tema más importante es las empresas en muchas ocasiones tampoco van a obrar de mala fe.
no es que quieran abusar del trabajador, no es que quieran aprovechar esta circunstancia para deshacerse de él o para dejar de pagarle. En muchas ocasiones no van a tener para pagarles, Nacho, porque dependen también de sus propias actividades del día a día y no tienen ese ingreso. ¿Cómo vamos a dejar esas unidades económicas a su suerte? La verdad es que es de celebrar la solidaridad con la que muchas empresas están ya anunciando e informando que van a intentar hasta donde esto sea posible no afectar a los trabajadores. Ya vimos a empresas que están diciendo que no van a hacer ajustes salariales, empresas que no van a descontar. Hay microempresarios que ya salieron a decir, todavía me alcanza para pagarles un par de quincenas, pero más adelante ya no tengo. Todo esto es lo que tenemos que valorar. Estas empresas pagan servicios, pagan rentas, tienen créditos pendientes, están en condiciones en las que están por hacer su declaración de impuestos. Entonces, es un momento en el que todos tenemos que vernos solidarios y tenemos que pactar una serie de acciones. Las organizaciones sindicales, por ejemplo, veía yo que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores llegó a un acuerdo muy importante bajarse con el las sueldo, aerolíneas, 65%. y entonces van a cobrar el 50% de su salario. Sí. Sí, interesante eso, ¿no? Así es, porque estás encontrando medidas alternativas. Si tú recordarás, cuando tuvimos la pandemia del H1N1... Sí, cuando fuiste director general de Inspección Federal, precisamente para la Secretaría de Trabajo. Dejar de trabajar por un momento, castigando un porcentaje del salario, y en ocasiones el propio gobierno pagaba una diferencia con tal de preservar la fuente de empleo. Bueno, lo que me estás diciendo es, tenemos lo que se anunció el día de ayer por parte del gobierno federal, pero no un plan integral donde estén involucradas empresas y Secretaría de Trabajo, Rafael. Así es. Fíjate que la propia ley permite que la Secretaría del Trabajo intervenga y también dicte medidas y lineamientos que tengan que ver con la atención de la contingencia. Entonces yo creo que es el momento en el que, como lo hemos demostrado en otros momentos, en otras oportunidades, nos sentemos todos los representantes de los diferentes sectores en México y se tomen decisiones y se salga con un gran programa para rescatar la economía familiar y enfrentar la pandemia. Muy bien, Rafa, te agradezco muchísimo. Te hago estas preguntas porque, como tú comprenderás, mucha gente que nos está viendo, pues está atendiendo, está haciendo un trabajo de verdad ciudadano de mucho esfuerzo para, en la medida de lo posible, quedarse en sus casas. Pero para muchos, Rafael, quedarse en sus casas es no comer, es perder el trabajo, es que sus patrones los despidan. Por eso tenemos que cuidar esto. Imagínate vivir esta circunstancia y también perder tu ingreso. No, pues te quedas sin comer, así de simple. Y así de dantesco y así de trágico. Rafa, si te parece bien, mantenemos la comunicación. Decía yo, por supuesto. Tú estuviste en la inspección como parte de la Secretaría de Trabajo durante la crisis del H1N1, ¿correcto? Así es. ¿Algo que se pueda rescatar de entonces para aplicar ahora? Pues mira, me parece que en aquel momento prácticamente tuvimos que ordenar, sí, la suspensión de labores, se emitió el decreto correspondiente con esta medida extraordinaria, incluso como responsable de la Inspección del Trabajo a mí me tocó ir a cerrar muchos establecimientos para cerciorarnos de que la gente no estaba yendo y claramente tuvimos que entrar en un ejercicio de apoyo a las empresas a partir del esquema de paros técnicos. Bueno, vamos a estar pendientes y seguiremos hablando del asunto. Rafael Avante, ex subsecretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias, Rafa. Al contrario, un abrazo. Los periódicos. Las pymes no podrán aguantar cuarentena. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación prevé crisis en el sector. Las pequeñas y medianas empresas solo tienen capacidad para pagar 3 quincenas de sus empleados ante la caída de ventas causada por el COVID-19, por lo que urgen apoyos del gobierno. Reforma. Crisis activa gobierno segunda fase de plan contra COVID-19. Pide evitar asistencia a centros de trabajo y solo dejar operando empresas necesarias. Milenio. Congelará banca cobros hasta 4 meses por la pandemia. Contagio fase 2. Acuerdan apoyo a usuarios de créditos hipotecarios, automotrices, personales y tarjeta con posibilidad incluso de extender medio año el beneficio. Slim aporta 1,000 millones de pesos contra el coronavirus. El Financiero. Arranca fase 2 con más de 400 contagios. Salud. En la 3 aún se podría tener una mayor propagación. The New York Times.
Acuerdo de ayuda cerca cuando Trump empuja para aliviar los límites. El presidente quiere que la economía abra por Pascua. Plan de $2 trillones, agrega supervisión buscada por los demócratas. The Washington Post. Trump, expertos en desacuerdo sobre la relajación. Los legisladores se acercan a un acuerdo de estímulo de $2 trillones. El presidente quiere que Estados Unidos se abra pronto. El País. El gobierno avalará hasta el 80% de los créditos de la banca para pymes y autónomos. Aprobado un primer tramo de 20,000 millones de euros. España en estado de alarma por el coronavirus. Eso es lo que sabemos del coronavirus COVID-19. Un mexicano murió en Perú por coronavirus mientras estaba de vacaciones en Cusco. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se trata de un hombre de 72 años. La Embajada de México en ese país dará seguimiento al caso y brindará asistencia a los familiares. Y en territorio nacional, la Secretaría de Salud dio a conocer que se registró una defunción más por COVID-19. 3 en Ciudad de México, 2 en Durango, una en Durango, y una en Jalisco. José Luis Salomía, director de epidemiología, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 38 casos confirmados de coronavirus. Actualizamos a 405 casos confirmados. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, adelantó que la epidemia podría durar hasta septiembre. Administrar el riesgo. Vamos teniendo lentamente los casos, pero se prolonga la epidemia. Con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, en lactancia y enfermos crónicos podrán ausentarse de sus centros de trabajo y gozar de su sueldo y prestaciones a fin de prevenir contagios de COVID-19. La UNAM anunció que hará pruebas de coronavirus a estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. Solo hará 20 por día y serán a personas con una infección respiratoria. Es necesario que presenten la credencial vigente de la institución. Productores de tortilla del país no descartaron aplicar un incremento de 2 a 4 pesos por kilogramo, toda vez que aseguran el precio del maíz se incrementa por el alza del dólar y el coronavirus. Al respecto, la Profeco aseguró que no existe ninguna justificación, por lo que sancionará a quienes vendan por arriba del costo real. La Organización Mundial de la Salud señaló que Estados Unidos podría convertirse en el epicentro mundial del brote del coronavirus y el presidente Donald Trump dijo que le gustaría reabrir el país para el 12 de abril para que no se siga deteriorando la economía. El ex juez español Baltasar Garzón ingresó a una clínica de Madrid con síntomas de contagio por coronavirus y se encuentra a la espera del resultado de las pruebas. Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo en 2021. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acordaron reprogramar la justa olímpica. El asunto de los Juegos Olímpicos es impresionante. Se cancelaron en la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial y ahora por la pandemia en el 2020. Impresionante. Bueno, ya decíamos 405 casos confirmados en México. ¿Cómo van las cosas en nuestro país? 65 de esos 405 contagios de COVID-19 corresponden a la Ciudad de México. Nuevo León reporta 58 casos según el gobierno federal. Sin embargo, el Estado reporta 52. Este asunto tendrá que resolverse en términos de comunicación social para darle a usted la información, pues digamos, más armonizada con lo que tiene la Secretaría de Salud de cada uno de los estados, con lo que tiene la Secretaría de Salud Federal. Pero bueno, insisto, nosotros aquí en DPC estamos manejando el reporte de las 7 de la noche del día de ayer y nos quedamos con los 58 casos que dio a conocer la Secretaría de Salud
Salud el día de ayer. Estado de México, 25 casos, San Luis Potosí, Querétaro, 16, Puebla, 17, mientras que el gobierno del estado reporta 30. Yucatán, 24, pero el estado reporta 19, ahí se está quedando rezagado, no sabemos por qué. Jalisco, 45, el gobernador confirma 49. Quintana Roo, 23, el estado reporta 22. Coahuila y Baja California 13, pero el estado reporta 14. Veracruz y Guanajuato 7, pero el gobernador reporta 13 casos. Sinaloa 4, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Sonora 5 casos. Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco y Hidalgo 6. Sin embargo, el gobierno de Hidalgo confirma 8 casos. Michoacán también 8 casos. Zacatecas 3, Morelos, Chiapas, Colima, Baja California Sur y Campeche 2 casos. Y Nayarit, según el gobierno federal, tiene 1 caso confirmado, aunque el gobierno local reporta 3. Hasta este miércoles 25 de marzo, a nivel internacional se reportan 419,000 casos confirmados de COVID-19 en 195 países. En el continente asiático, China reporta 81,662 casos, Rusia 367 contagios, Irán 24,811, Corea del Sur 9,137, Japón 1,095, Indonesia 686, Tailandia 827, que está en estado de emergencia, y Arabia Saudita 767 casos. En África, en Egipto aumentaron a 402 con toque de queda, 709 en Sudáfrica, 264 en Argelia, 170 en Marruecos, 114 en Túnez, 86 en Senegal, República Democrática del Congo reporta 10, Burkina Faso 99, Camerún 56, Ruanda sube a 17. En Europa, los casos de COVID-19 ya son más de 70,000 en Italia, aunque el último reporte exacto lo tengo en 69,176. En España, 42,058. Alemania confirma 32,991. En Francia, 22,300. Suiza, 9,547. Y los Países Bajos, 5,578. El Reino Unido, 8,164 con confinamiento por 3 semanas. Es impresionante cómo se está comportando este virus en Europa. Ahora que Asia ya va de salida, que ha controlado la curva, Japón de una manera impresionante, Corea del Sur ha hecho un trabajo impresionante y China está ya considerando levantar la cuarentena y las restricciones en el epicentro del contagio, en Hubei. Entonces, mientras eso ocurre en Asia, en Europa parece que estamos viviendo los días más complicados y esto apenas viene para América. En nuestro continente hay 51,542 casos confirmados en la Unión Americana. Hay 2,247 en Brasil con estado de calamidad, 2,792 en Canadá con cierre de negocios en las provincias de Ontario y Quebec, 922 en Chile con estado de excepción constitucional, 1,049 en Ecuador con toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana, 416 en Perú con toque de queda nocturno, 405 en México con cierre parcial de la frontera con Estados Unidos de América, Belice y Guatemala, 443 casos en Panamá con cuarentena total, 378 en Colombia, 387 en Argentina con confinamiento obligatorio, 177 en Costa Rica con cierre de fronteras, 3 en Salvador que está en cuarentena obligatoria por 30 días, hay 31 casos en Puerto Rico, 19 en Guatemala, 84 en Venezuela, 40 en Cuba, 19 en Bolivia, 189 en Uruguay. Y bueno, Estados Unidos ya llegó a 51,542 casos. ¿Qué se podría convertir, decía la Organización Mundial de la Salud, decían algunos expertos, en el epicentro del contagio para las próximas semanas a nivel internacional? En Oceanía son 2,318 casos, en Australia 202, Nueva Zelanda tiene esos 102 y Guam ya suma 27 casos. Este es el dato más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas, según los científicos y según los especialistas que consultamos en este programa. Hoy, el doctor Emiliano Villavicencio, psicólogo, académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Desafortunadamente, el día de ayer tuvimos la noticia de que saqueos en
el Estado de México, y esto ya nos está preocupando. Para comprender el tema de los saqueos, bueno, definitivamente debemos entenderlo a la luz de la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, no es la única explicación. El tema del saqueo también toca la parte de la idea o la sensación de la impunidad que está generando también la crisis sanitaria. Las autoridades y toda la atención federal se está volcando justamente al cuidado de la salud. Sin embargo, se está dejando de lado el tema de la seguridad social, el tema de la certeza social, que también es tarea, es menester del gobierno federal. Debemos comenzar a estudiar desde otras perspectivas, desde otras miradas, el comportamiento del ser humano en momentos de crisis. Ya datos empíricos nos están dando líneas de investigación bien interesantes, como por ejemplo justo el tema del saqueo del que hablaba anteriormente, o de qué forma el gobierno federal puede ir afrontando y reduciendo también los ataques de pánico, las crisis de ansiedad que también se están suscitando a la luz del momento de la crisis sanitaria que estamos viviendo. El gobierno federal dio a conocer un plan para combatir la crisis del COVID-19 en nuestro país. ¿Será suficiente? Para hacer frente a la crisis financiera en el país por el COVID-19, México cuenta con 400,000 millones de pesos. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios. Realmente es una cantidad muy pequeña. O sea, suena muchísimo dinero y quizá al presidente le parezca muchísimo dinero, pero no. Y están cerrando los negocios, se está desplomando la economía global y la nacional también, con todo lo que son los cierres. Y dar créditos blandos, pues no está mal, pero se necesita una gran serie de medidas que no se está dando. Es una cantidad enorme. Y en primera instancia uno diría, bueno, si esta cantidad no alcanza, entonces ¿qué? Pero hay que tomar en cuenta que estamos frente a un hecho que por definición es imposible de predecir. No sabemos cuánto se necesitará en presupuesto médico para el sistema de salud. Tampoco queda claro cuánto se necesitará para el tema económico. Lo que se requiere desde un punto de vista financiero económico son estímulos fiscales, apoyos a sectores clave, utilizar para ello la banca de desarrollo, y para lo otro pues se requerirían más pruebas, aunque parecería que íbamos un poco tarde con eso. Además, el mandatario mexicano dijo que se cuenta con los recursos necesarios para seguir con la construcción de sus 3 grandes proyectos. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, el plan del Istmo. Tenemos recursos para que continúe la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tenemos recursos para financiar el Tren Maya. Me parece también, un poco por lo mismo que decía anteriormente, muy precipitado en este momento decir se pueden mantener estos grandes proyectos sin que pase nada. En particular, el más vulnerable, por razones obvias, es la refinería, entre otras cosas porque el sector petrolero en todo el mundo está viviendo probablemente la peor crisis en un siglo. Y si se cumplen las proyecciones de Hugo López-Gatell, se pensaría que sí alcanzaría. Ahora, si no se cumplen, no va a haber dinero que alcance ni aunque cancelase todos los proyectos, es decir, estos 3 que te referías, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. No, aunque hubiera abundancia, mucha mayor abundancia de dinero, son proyectos que no son financieramente viables, que no son ecológicamente sostenibles. Entonces, no hay dinero para eso. Ahora, hay otro tema aquí. Son caprichos presidenciales.
Tren Maya, por ejemplo, necesita participación privada. En el caso de Dos Bocas sí se necesita presupuesto. Analistas financieros hablaron de cómo se podría combatir la crisis financiera por la emergencia sanitaria en México. Lo que requieres es tener y dar respuesta para evitar que las pequeñas empresas mueran en este proceso, sobre todo que hay que imaginar qué le va a ocurrir a los restaurantes en la Ciudad de México, en Jalisco, en el Estado de México, en todo el país, que simplemente pues ya no van a tener clientes. Lo que están haciendo muchísimos gobiernos es aumentar su déficit, aumentar su deuda. Esto se oye feo, pero estos son los momentos adecuados para hacerlo. Ya luego se pagan esas deudas en otro momento, y por cierto que las tasas de interés son bastante bajas. Por nuestra historia suena horrible tanto abrir la puerta a un déficit como abrir la puerta al endeudamiento, pero también es cierto que una situación extraordinaria nos va a obligar a cambiar el marco mental. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Más noticias. La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó la petición formal con fines de extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien se encuentra detenido en España desde el pasado 12 de febrero por presuntos sobornos en el caso Odebrecht y una compraventa irregular en el complejo veracruzano de Pajaritos que le pertenecía a Altos Hornos de México. Cabe mencionar que debido a la contingencia que se vive en el país por el coronavirus, el proceso de extradición se aplazará por tiempo indefinido. Al menos 8 sujetos con pistolas, mazos y cubrebocas asaltaron una casa de empeño ubicada en la colonia San Agustín, Estado de México. En uno de los videos de cámaras de seguridad se observa como uno de los ladrones se cae al momento de que intenta llevarse una pantalla. Un comando armado atacó un bar en Guanajuato la noche del lunes. Los sujetos fuertemente armados descendieron de 2 camionetas e ingresaron al establecimiento conocido como Negros Bar, en la ciudad de Celaya. Comenzaron a disparar contra los clientes e incluso lanzaron una granada de fragmentación. 5 personas murieron y 5 más resultaron heridas, entre ellas 5 mujeres. En el municipio de Huitepec, Morelos, fue asesinado el abogado y ambientalista Isaac Medrado Herrera. De acuerdo con los primeros informes, 2 sujetos llegaron a su domicilio y tras una pequeña discusión le dispararon. El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono británico, dio positivo a la prueba de coronavirus. El heredero de la corona se encuentra confinado junto a su esposa Camila en la residencia real de Balmoral, en Escocia. Y además estuvo repartiendo besos y abrazos el príncipe. Pausa y regreso. Las personas con enfermedades crónicas como la diabetes son las más propensas a tener complicaciones si se contagian de COVID-19. La Secretaría de Salud confirmó que 3 de los 4 fallecidos contagiados con COVID-19 en el país padecían diabetes. Habría que ver bien si estos diabéticos de los que estamos hablando hayan sido diabéticos que estuvieran descontrolados. Un diabético que tiene sus niveles de glucosa adecuados, pues tiene un mejor pronóstico. La Organización Mundial de la Salud dijo que las personas mayores y las que sufren enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes desarrollan casos graves con más frecuencia que las personas sanas. En particular, la diabetes es debido a que es una condición de salud que pone como compromiso al sistema inmunitario, baja las defensas de los individuos que tienen esta enfermedad y entonces el virus puede tener un mayor impacto en cuanto a la inflamación y con esto desencadenar ciertos procesos dentro del cuerpo que van a desencadenar en la muerte. También las personas con obesidad son propensas a desarrollar complicaciones. La Federación Internacional de Diabetes señala que cuando las personas con este padecimiento desarrollan una infección viral, es más difícil de tratarla debido a las variaciones en los niveles de glucosa en la sangre. Para evitar complicaciones es necesario llevar a cabo las recomendaciones de los médicos. Lo más recomendable es, sobre todo en estas personas, que tengan este distanciamiento social y que estén resguardados en sus domicilios. En caso de que los vayan a visitar sus familiares,
deben de estar vigilando también que tengan buen lavado de manos y tienen que estarse checando frecuentemente los niveles que tienen de glucosa en sangre y estarse tomando sus medicamentos tal cual como se los hayan indicado en los médicos. También llevar una alimentación balanceada en el cual tengan las porciones tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas de manera adecuada, y sobre todo ellos ya saben que pues en caso de que estén consumiendo grandes cantidades de carbohidratos, pues esto va a desnivelar sus niveles de glucosa y los van a hacer susceptibles no solamente a este virus, sino a cualquier otro patógeno que los pueda invadir, ¿no? Sin embargo, una persona con diabetes podría resistir al coronavirus. Pensamos, todavía falta evidencia científica, pero pensamos que los sujetos que tienen niveles de glucosa más alterados son los que van a desarrollar este tipo de desenlaces fatales, ¿no? Hay pacientes que viven con diabetes que pueden pasar desapercibido a pesar que adquirieron la enfermedad. Entonces, no necesariamente van a evolucionar mal. Depende mucho del estado inmunológico del paciente. De Pisa y Corre, con información de Jorge Gutiérrez Chamorro. Y mientras estamos enfrentando una contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19, ya la estoy bajando, de COVID-19, mire lo que está pasando en el Valle de México. Hay un brote de sarampión. La Dirección General de Epidemiología dio a conocer que el último número de pacientes con sarampión llegó a 69, de los cuales 64 son de la Ciudad de México y 5 del Estado de México, de acuerdo con el último corte. La Secretaría de Salud Federal indicó que del total de casos solamente 10 personas están vacunadas. Ante esta situación se aplicaron 2.410 vacunas en niños y adultos en 8 alcaldías de la Ciudad de México. Estamos bloqueando la dispersión del sarampión. Hay cercos sanitarios, está la vacunación intensificándose. Apenas el fin de semana, la secretaria de Salud de la capital, Olivia López, confirmó que hay 47 personas con la enfermedad, por lo que de acuerdo con el último reporte se registraron 20 nuevos casos. La persona más joven infectada es una bebé de 4 meses, mientras que la de más edad es un hombre de 68 años. Las alcaldías que más presentan casos son Gustavo Madero, donde inició el brote, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. En lo que respecta a los municipios mexiquenses, Ecatepec, Naucalpan, Tecámac, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. Todo comenzó el pasado 5 de marzo cuando las autoridades de salubridad de la capital dieron a conocer la existencia de un brote de sarampión en 16 personas. Los casos se registraron en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo Madero. Las autoridades penitenciarias realizaron una campaña de vacunación para los más de 3,000 internos, pero también para el personal que labora en las instalaciones, los custodios y los familiares que comúnmente visitan a los presos. Tenemos suficiente vacuna SRP, que es la que se pone en los niños. De hecho, en todos los centros de salud estamos invitando a que las personas vayan y se vacunen. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es causado por un virus de la familia de los paramyxovirus. Es una de las principales causas de muerte infantil. Durante el 2017, el sarampión le quitó la vida a 110,000 niños menores de 5 años alrededor del mundo. La enfermedad comienza a presentarse entre los 10 y 12 días después del primer contacto con el virus. Los síntomas son goteo nasal, tos, ojos rojos, lágrimas y manchas blancas al interior de las mejillas. La característica más conocida de la enfermedad son las ronchas color rojo, conocidas como anaxemas, que aparecen entre el día 7 y 18 después del contacto. De Pisa y Corre, con información de Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Por qué hay personas que no están vacunadas contra el sarampión? Bueno, aquí hay diferentes tendencias, ¿no? Una de ellas es que hay grupos sociales en donde son grupos llamados antivacunas, especialmente los papás jóvenes que no quieren que se inyecten a los niños porque a ellos no les gusta que los inyecten. Entonces se les hace fácil no vacunarlos, o sea, dejan de lado la cartilla de vacunación, lo toman como que no es importante, vamos, no le dan el valor que tiene la prevención.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación alertó que el país enfrenta una crisis de desempleo por el COVID-19. Aseguran que debido a la caída de ventas que ha dejado la pandemia, las pequeñas y medianas empresas solo tienen solvencia para pagar el salario de los trabajadores por 3 quincenas, como lo leía yo en la primera plana del Excelsior. Urgieron a implementar acciones fiscales y económicas que mitiguen el impacto en los negocios, como un subsidio a las contribuciones de seguridad social y vivienda durante el tiempo que dure la emergencia. Más noticias. Esta mañana el gobierno federal dio a conocer que se regularizarán los precios de la tortilla, el huevo y el pollo en el país. Estamos regularizando monitoreando y regularizando precios de tortilla, huevo y pollo. Ya habíamos presentado acá, en este mismo lugar, el tema del huevo y en las últimas semanas hemos estado monitoreando y regularizando y tomando acciones para la regularización de tortilla, huevo y pollo. Juan Jesús Barrón Soto fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. En septiembre de 2019, la CEIDO había obtenido una sentencia, pero Barrón Soto la apeló. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, este sujeto fue encontrado en una pipa conectada a una toma clandestina, sustrayendo hidrocarburo de los ductos de Pemex. La Cámara de Senadores determinó suspender sus sesiones en pleno a partir de este miércoles, sin establecerse la fecha de reinicio, luego de que el gobierno federal decretó la fase 2 de la epidemia del coronavirus COVID-19 y llamó a no realizar reuniones con más de 100 personas. El INEGI dio a conocer que en la primera quincena de marzo el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una alza de 0.11% respecto a la quincena anterior. Además, la inflación anual se ubicó en 3.71%, por lo que no ha habido un alza considerable tomando en cuenta la crisis por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia en la que indica que hay criminales que se están haciendo pasar por OMS para robar información delicada y dinero. A través de un comunicado dijo que si alguien te contacta, ya sea una persona o una organización que parece ser de la OMS, verifiques su autenticidad antes de responder. Y tenemos una nueva sección en este programa, se llama el Top 10 de las películas políticamente incorrectas para este momento del autoaislamiento. ¿Qué va a ver usted ahora que esté en autoaislamiento? ¿Qué películas va a ver? Tenemos aquí recomendaciones para que quede más claro. Si durante un vuelo te ponen una película de tragedia relacionada con aviones, pues obviamente te vas a asustar, ¿no? No la vas a querer ver. O como si en el camión te ponen El Diablo sobre Ruedas, dices, pues no, además de que va manejando como el diablo sobre ruedas, pues no quiero ver esa película mientras voy en el microbús, ¿no? Eso es una película políticamente incorrecta. Bueno, pues aquí les tenemos el top 10 de películas políticamente incorrectas para ver en estos momentos de la pandemia del COVID-19. ¿Están listos, muchachos? Venga la primera, por favor, la número 10. Fiebre de sábado por la noche, ¿no? Antes era fiebre de sábado por la noche. Antes era chistoso decir que ya había pegado la fiebre del baile. Ahora, pues la fiebre te puede llevar al baile, ¿no? Entonces, no está nada bueno que te toque una fiebre. Vamos con la siguiente. La número 9 es Harry el sucio. Por favor, no sean como Harry. Aprendan de algunos políticos y lávense las manos, ¿no? Ya ven, los políticos siempre se lavan las manos, ¿no? Poncio Pilatos, decíamos, sí va a estar en Semana Santa. Él sí se lavó las manos. Entonces, lávense las manos y no sean como Harry el sucio. Siguiente, por favor, la número 8. Mi primer beso. Ya no va a ser. Ya no va a ser nada de besos, nada de mi primer beso, el quinto, el sexto, el octavo por el noveno. Pregúntale al bebé, ¿no? Al bebé que se la pasa repartiendo. Pregúntale al príncipe Carlos también, allá en Inglaterra. Nada del primer beso. Aprendan de nuestro niño que lleva 15 años en abstinencia, el niño de que antes estaba en la cámara 3, ahorita ya no está, ya se fue por ahí, ¿no? Y ni siquiera ha dado su primer beso. Entonces, él está aguantando. Y se fue a Acapulco para hacer eso. Y se fue a Acapulco para desquitar. Y hablando de que hay que mantener distancia, vamos al número 7, que es contacto. Esta es otra políticamente incorrecta. O sea, esta no la veas en el encierro, ¿no? Hay que mantenerse alejado al estilo Martí Batres y Monreal. Ves que están alejados, se llevan muy mal. O sea, alejados tipo,
A veces el presidente y unos medios de comunicación, ¿no? Que no mantienen el contacto, ¿no? Que ni cruzan la mirada, así, ¿no? La que sigue es para todas las mamás que tendrán a sus hijos en casa durante un mes. Y es, me quieren volver loca. Mis respetos a las señoras, a los señores, sobre todo, que sí se hacen cargo de esas labores en casa, como tú, Chino, muy bien, felicidades, muy bien. Es momento de cooperar, es momento de dejar de pensar en roles de que esto te toca a ti. No, esto nos toca a los dos, o nos toca a todos. Así que mi respeto a los padres, a las madres, a los maestros y a las maestras que, ¿cómo los aguantan? ¿En línea? ¿No? ¿En línea? Ahora ya entendemos por qué las escuelas se toman como 500 puentes al año, ¿no? Porque los maestros ya no quieren ver a los muchachos. Número 5, por favor. Déjame entrar, sin albur. Pero esa es otra que ahorita no es tan popular, ¿no? Recuerden, hay que mantener su sana distancia, ¿no? Siguiente película políticamente incorrecta para este momento, el 4, y se llama Sueño de fuga, sobre todo para los que llevan unos días de aislamiento y andan planeando su fuga. ¿Cómo se van a escapar? Hemos visto en España que se ponen botargas de dinosaurios, que salen con perritos falsos. Ya andan viendo, ¿no? Ya andan viendo cómo fugarse de sus casas. Por ahí dicen que unos ya andan haciendo túneles abajo de sus casas. Ya andan haciendo túneles, imagínense. Ojo, estilo Sinaloa. Saludos a Sinaloa. Tampoco se lo recomendamos a Emilio Lozoya, así que no vea Sueños de fuga ahorita que está en España. Pero eso sí, abusados. Ahorita hay que evitar la número 3. Y la número 3 es la fiesta de las salchichas. Cristian Potro Mijares. Nada de fiesta de las salchichas, bebé. Nada de fiesta de las salchichas. Por favor, recuerden. A la cámara 1, saludos. Abstinencia. Número 2. Vamos con la número 2. Una película para los peques de todos esos que salieron a comprar papel de baño como si no hubiera mañana. Elmo va al baño, ¿no? Y para finalizar, la número 1. Redoble de tambores, por favor, Arturito. Para toda esa generación de millennials que cuando fue la epidemia de H1N1 no tuvieron graduación de primaria y ahora con el COVID-19 no tendrán graduación de universidad, viene ¿Qué perra vida? ¿Qué perra vida? De Viruta y Capulina. Este fue nuestro top 10 de películas políticamente incorrectas. Imagínate, qué perra vida. O sea, no tuviste tu graduación en la primaria, secundaria por el H1, te cancelaron. Y ahorita no vas a tener de universidad. ¡Qué perra vida! Se quedan con Sale el Sol y con toda la programación de Imagen Televisión. Hasta mañana.